A continuación, te voy a explicar por qué el petrosantismo es la trampa perfecta para engañar a los electores en las elecciones presidenciales de 2026. Gustavo Petro no tiene hoy un candidato con verdadero músculo electoral que le garantice al pacto histórico el paso a una segunda vuelta. Gustavo Bolívar, María José Pizarro e Iván Cepeda agitan a las bases ideológicas, pero carecen de la capacidad para seducir a un electorado más amplio, moderado y estratégico. Sin embargo, el proyecto político de Petro y lo que representa sí tiene una salida. Esa salida no está dentro del petrismo puro, sino más bien en una zona gris, el petrosantismo, un espacio donde la izquierda radical se camufla bajo las formas del centro reformista, donde el populismo se alía con la tecnocracia y donde se cocina el verdadero poder tras bambalinas. La historia reciente lo confirma. En 2022, sin el respaldo de los sectores santistas, Gustavo Petro no habría llegado a la Casa de Nariño. Derrotar a un candidato tan frágil como Rodolfo Hernández no fue tarea fácil. A pesar del desprestigio del ingeniero y sus continuos errores, Petro apenas ganó por 700,000 votos. Esa victoria tuvo nombre y apellido: Juan Manuel Santos. El expresidente, fiel a su estilo, tejió una red de apoyos silenciosos pero eficaces, que incluyó a figuras como Alfonso Prada, Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo, Eduardo Montealegre, Guillermo Rivera, Daniel Quintero y Armando Benedetti, entre otros. Santos es quizás el político más hábil y a la vez traicionero del país. No tiene votos, pero los consigue. No tiene partido, pero gobierna. No da discursos, pero susurra al oído de quienes sí tienen el poder. Es el ejemplo más nítido de que en Colombia el poder no siempre se ejerce desde el atril, sino desde el susurro. El acuerdo a puerta cerrada, la cena discreta con embajadores, con ONGs internacionales, con cortes, con medios y con técnicos bien posicionados en entidades del Estado. Su estilo combina maromas ideológicas con una insólita capacidad para traicionar aliados sin que se note, cambiar de bando sin pagar un costo político y reinventarse permanentemente. Fue uribista y lo traicionó. Fue de derecha para firmar tratados, de centro para buscar la paz y de izquierda para coquetear con el progresismo global. Así, sin levantar la voz, sin mucho protagonismo, sin quemarse en la opinión pública, Juan Manuel Santos sigue gobernando, o al menos sigue teniendo una poderosa influencia en quien gobierna. Petro lo sabe. Sabe que su ala radical no gana sola, que Bolívar, Cepeda o Pizarro pueden llenar auditorios de izquierda radical, pero no llenar urnas. Por eso, la aparente distancia con Santos no es más que un decorado, una puesta en escena para distraer incautos. La alianza de 2022 sigue viva, las piezas siguen en el tablero, y si hay algo que Santos sabe hacer mejor que nadie, es moverlas con sigilo y mucha precisión. En un país donde los votos importan menos que las maquinarias, los acuerdos y los respaldos institucionales, tener a Santos de tu lado, aunque sea a la sombra, es garantía de llegar lejos. Y aunque hoy Petro lo niegue y Santos se haga el desentendido, lo cierto es que los dos se necesitan mutuamente. Petro porque no tiene cómo reelegir su proyecto sin pactar con el centro funcional. Santos porque su modelo de poder, tecnocrático, elitista, acomodado a los organismos multilaterales, encuentra en el gobierno actual el instrumento perfecto para seguir vigente con un rostro nuevo, pero con la misma esencia de traición. Santos ha hecho del poder una vocación, lo administra desde la trastienda, lo disfraza de política social, de procesos de paz, de derechos humanos, de enfoque diferencial, pero lo que hay detrás es cálculo, supervivencia y ambición. No le importa quién esté en la silla presidencial, mientras sus redes sigan intactas. Hoy el santismo está más vivo que nunca, pero no en los tarjetones, vivo en los despachos de las ONGs, en los bufetes, en las embajadas, en los tanques de pensamientos que aún tienen alguna llegada directa a los medios y a la comunidad internacional. Por eso, pensar que Petro está solo o que su gobierno se apaga con su salida en 2026
Es un error muy grave. Hay toda una estructura dispuesta a continuar ese proyecto con otro rostro. Puede ser Roy, Quintero, Claudia, Murillo, Prada, Cristo o una figura ciudadana más sofisticada. Pero detrás estarán los mismos intereses, la misma alianza pragmática que ya operó en 2014 en la segunda vuelta presidencial y en 2022. Ahora podría reaparecer en 2026 con la fuerza suficiente para evitar que el país gire hacia la derecha. Y mientras la derecha corre el riesgo de atomizarse, el centro se autocomplace en su confusión y la izquierda se victimiza. Santos ejecuta su estrategia plenamente, una estrategia donde no hay fotos, ni actos públicos, ni manifestaciones en plazas, solo reuniones privadas, cálculos fríos, decisiones certeras. Así opera el verdadero poder en Colombia, sin estridencia, sin redes sociales, sin necesidad de candidaturas propias. Santos juega al ajedrez mientras otros siguen atrapados en un juego de damas. ¿Será capaz la oposición de anticiparse en este nuevo escenario? ¿Logrará desenmascarar al candidato disfrazado de centro que represente el continuismo de Petro y Santos? ¿O volverá a caer en la trampa de pelear con los alfiles mientras el rey se mueve en silencio y detrás de la tarima? Déjanos tus comentarios sobre este tema. Los leemos todos, porque en el Run Run Político siempre tendremos las últimas de la política.